Mario, la vez anterior que lo entrevisté fue exactamente en enero del 2008. El mundo en ese momento comenzaba a vivir la crisis, que comenzó en septiembre del año anterior, del 2007. Y en aquella entrevista, yo recuerdo que usted me minimizaba la crisis, me marcaba de que no creía que Estados Unidos entrara en recesión, luego algunas consideraciones incluso especulaban en que se tratara de la mayor crisis desde 1929 de la economía. ¿Por qué la crisis superó las expectativas iniciales y fundamentalmente las suyas? Bueno, yo creo que la mayor parte de los observadores realmente no vieron en ese momento la magnitud, ¿no?, de la crisis que se acercaba. Pero una de las razones, yo creo, por las cuales en cierta forma se minimizó la crisis fue esencialmente porque la naturaleza de la crisis fue una naturaleza de una crisis de estilo financiero, en la cual instrumentos que no estaban muy claramente, no eran transparentes, es decir, las posiciones que tenían las economías no eran transparentes. Por lo tanto, no era claro para la mayor parte de los observadores cuál era el nivel de endeudamiento, el nivel de mala deuda que existía en el sistema, y el tema del contagio, ¿no? Es decir, en principio, por lo menos para mí, lo que yo pensé es de que aun cuando había un nivel de endeudamiento mayor y de deuda problemática mayor al que yo esperaba, aún así yo no pensé de que el contagio sería tan fuerte. Y además creo de que hubo realmente un mal manejo de políticas públicas, ¿no?, inicialmente, en el sentido de que hubo una incertidumbre sobre cuál debería ser la reacción del sector público ante las quiebras del sector privado. Fíjese, Bernanke dijo la semana pasada que el mundo logró esquivar una crisis económica mundial que hubiera sido peor que la de 1929 si no se apelaba a la heterodoxia económica sin límite. Sí, yo digo, sí, inicia el riesgo de una crisis superior a la de 29. Es posible, bueno, sinceramente eso es contrafacto, es un poco difícil, pero es académico por lo menos analizarlo. Sí, no, el tema es que inicialmente la respuesta de las políticas públicas no fueron adecuadas, fueron erráticas, o sea, fue el caso de Bear Stearns, que obviamente en ese momento se hizo todo lo posible para salvarlo. Luego vino el Lehman Brothers, una firma mucho mayor, que se dejó colapsar, y a los 3 días el problema de AIG, en el cual la actitud del sector público fue diferente, ahí se salvó a la firma. Entonces hubo realmente yo diría unas políticas erráticas que crearon mucha confusión y sobre todo mucho pánico en el sistema, ¿no? Usted dice que inicialmente esto que dice Bernanke de apelar a la heterodoxia económica sin límites fue después. Primero se cometieron errores de no apelar a la heterodoxia. Sí, creo que se cometió igualmente en Inglaterra, donde yo estaba, digamos, localizado cuando comenzó la crisis. También nuevamente hubo una institución chica como Northern Rock, que era una institución de crédito hipotecario relativamente chica, que el Banco de Inglaterra y las autoridades dejaron colapsar sin necesidad, en realidad se podía haber evitado, pero como parte de tratar de evitar el riesgo moral, evitar los incentivos perversos, digamos, un poco dogmáticamente se dejó colapsar. Y yo creo que eso creó un contagio que no estaba en los libros. O sea, es que dejarlas colapsar tiene que ver con una idea ideológica, o sea, que paguen el precio. Yo creo que ninguna de las dos cosas. Creo que es el hecho es evitar los incentivos perversos. O sea, si uno tiene una situación en la cual las ganancias son privadas y los costos son públicos, entonces obviamente hay mucho incentivo a tomar riesgos. Por eso decía, o sea, que en realidad es que sea punitivo, para que aquel que se equivocó pague sus costos. Claro, para no dar incentivos perversos, no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones de funcionamiento del sistema, si no se tomarían excesivos riesgos, que se tomaron excesivos riesgos, con la idea de que eventualmente de alguna forma el sector público salvaría. Es una ideología, la idea de que tiene que haber una ideología, una metaideología. Yo no me refiero a una ideología de derecha o de izquierda. Yo no lo veo ideológicamente, yo lo veo como un problema de funcionamiento real de la economía, o sea, de transparencia en la economía. Si yo doy incentivos perversos, voy a tener comportamientos perversos. Llevado al extremo, con el mismo criterio, uno podría decir de que no habría que tener subsidios a la pobreza
porque si no la gente no querría trabajar. Bueno, hay quienes dicen eso, pero eso sí es ideológico, pero porque hay una definición ahí de pobreza y quién puede o no puede trabajar, pero en términos financieros, en términos financieros hay siempre una relación entre riesgo y beneficio. Si usted toma más riesgo, va a tomar más riesgo si espera un beneficio mayor, ¿no es cierto? Esa es una relación financiera conocida. Si usted toma riesgo, a medida que puede obtener beneficio. Mientras mayor es el beneficio que esperado, mayor es el riesgo que uno está dispuesto a tomar. Esa relación de causalidad llevada al extremo también, claro, es que una persona, por ejemplo, si puede vivir sin trabajar, un porcentaje importante de la gente va a intentar eso es un sistema, claro, por eso un subsidio al desempleo completo y absoluto eterno y muy alto no da un incentivo, obviamente. Por eso esos incentivos perversos, pero en el sector financiero, donde la relación entre riesgo y beneficio es la relación crucial, si uno la rompe esa relación diciendo, bueno, usted tome todos los riesgos que quiera, total, los beneficios son de usted. Se priorizó algo secundario, se priorizó, por ejemplo, no potenciar o promover en el futuro este tipo de asunción de riesgos excesivos, cuando se debería haber priorizado que como la crisis era muy grande, era más importante en este momento no generar, o en ese momento no generar pánico. Sí, exactamente. Pero además de todo esto, además de eso, esos son los factores más profundos, pero además de esto hubo factores más pedestres, o sea, más comunes, que fue una regulación relativamente laxa, pero sobre todo una supervisión en los países centrales muy poco eficiente, muy poco efectiva. Por ejemplo, para darle dos ejemplos. Uno es el tema de que muchos de los instrumentos financieros que tenían los bancos estaban asegurados a través de todo este proceso de los CDS, que son todo un proceso de un seguro adicional, lo cual le disminuía el riesgo al banco y por lo tanto el banco o la institución financiera podía asumir más de este tipo de riesgo porque lo aseguraba. El problema es que todo se aseguró en la misma compañía. O sea que cuando hubo un problema, el problema fue con aquella compañía. Es como si tendríamos un seguro de vida, un seguro de incendio en una ciudad, todo concentrado en una sola compañía de seguros, ¿no? Entonces eso fue un error de... un seguro de crisis. Claro, pero cuando esa compañía tuvo, obviamente no funciona. Pero eso fue un problema de supervisión y ese es uno de los ejemplos. Mi segundo es la estructura de supervisión, tanto en Estados Unidos como en otros países industriales grandes, se probó como no demasiado eficiente, digamos, en cierta forma hasta capturada por los supervisados, ¿no? Ahora, yo recuerdo que nosotros hicimos ese reportaje, como le decía, 4 meses después de que había pasado la quiebra de las primeras compañías, primero instituciones financieras relacionadas con hipotecas, que fue en septiembre del 2007. Pero antes de Lehman Brothers. Y antes de Lehman Brothers, exactamente. Yo me acuerdo que ante mis insistencias, usted me dijo específicamente sobre la economía de Estados Unidos, le voy a leer textual. El final de 2007 no fue bueno y habrá un debilitamiento que será una tasa subpar al 1% en lugar del 3%, como se creció en el 2006, pero no llegaría a la gravedad de una recesión. Yo releía su reportaje ayer y recordaba que 6 meses después me tocó participar en una conferencia de la Asociación de Editores de Estados Unidos, donde la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, nos contó a los periodistas que estábamos allí presentes que el presidente de Reserva Federal, Ben Bernanke, la llamó un viernes y le dijo que si no conseguía que el Congreso aprobase en el fin de semana el plan de salvataje, el lunes no había más economía norteamericana. Bueno, eso es un poco, yo creo, extremo, pero de todas formas... primero te va con ventaja, porque leyó la entrevista, yo no me acuerdo lo que yo dije en ese momento, pero el tema acá fundamental, yo creo, realmente es el de los tiempos diferentes. O sea, la primera parte... 6 meses, tanto, usted póngase en el... No, le cambia... No estoy hablando de eso, ahí fue una mala proyección. Lo que estoy hablando es de que hubo 2 tiempos en términos de reacción de política. La primer tramo de la reacción de la política fueron relativamente erróneos, se potenció más de lo necesario la crisis, se crearon digamos, climas y microclimas de crisis y microclimas de pánico que podían llevar, como todas estas cosas en muchos casos son autoinfligidas, ¿no? Podían llevar realmente. En la segunda mitad, cuando Bernanke dijo o habrá dicho esto que usted menciona, fue cuando se tomaron las decisiones que usted me decía recién ahora, que él lo repitió, totalmente heterodoxas, es decir, bueno, vamos a intervenir hasta
lo que haga falta. Y si hace, yo eso también lo escuché. Digamos, si necesitamos 1.000 millones de dólares, vamos a poner. Pero si necesitamos 10.000 millones de dólares, también lo vamos a poner. Y si son 100.000 millones, también lo vamos a poner. O sea, obviamente hubo una reacción diferente. Cuando me refiero a los tiempos, en el segundo tramo de la reacción. Ahora, yo sinceramente no esperaba que la magnitud de la recesión ya de la economía real, no de la economía financiera, hubiese sido de la magnitud que fue, particularmente después del colapso de Lehman Brothers. Después del colapso de Lehman Brothers, el impacto sobre la economía real fue mucho mayor de lo que yo me hubiera imaginado. ¿Cómo puede impactar la situación de Grecia en el panorama de liquidez internacional? O sea, ¿se terminó la crisis internacional? Esto de que la Unión Europea tenga que salir a sostener Grecia. No, yo creo que esto es un tema que más global, habría que verlo un poco más global. Yo creo que tal como estábamos hablando, es decir, se lo puede conectar, porque tal como lo estábamos comentando, hubo una reacción de política pública que creo que fue apropiada en su momento, una expansión fiscal y una expansión monetaria suficiente como para evitar un colapso total del sistema. Pero creo que hubo una sobredosis. No solamente la medicina fue la correcta, o sea, aumentar la intervención pública lo más posible, pero creo que en cierta forma hubo una sobredosis. ¿Sobreactuaron porque primero habían subactuado? Bueno, porque el riesgo no era simétrico. Si se subactuaba, se veía que la economía colapsaba, y si se sobreactuaba, teníamos los problemas que tenemos ahora, que son menos graves en cierta forma, son más resolvibles. Era preferible sobreactuar ante la como el cirujano que corte de más, claro, para que el cáncer no renazca. Claro, en este caso hubo una sobreactuación, no una sobreactuación, pero hay una sobredosis, digamos, en el sentido de que los países industriales y muchos países de segundo nivel, pero digamos, no los países emergentes más dinámicos, pero países industriales y países desarrollados, en realidad lo que hicieron fue expandir sus déficits y sus deudas a niveles que son hoy en día insostenibles. El caso de Grecia es el caso paradigmático, pero no es el único caso. Portugal. Sí, claro, pero no solamente Italia, Grecia, Portugal, España, Irlanda, pero no solamente, si fijamos lo que está pasando con los niveles de deuda en los Estados Unidos, en Japón, en Inglaterra, están llegando a niveles nunca vistos en época de paz, ¿no es cierto? Ahora, el caso de Grecia es paradigmático en el sentido de que es una economía chica que no tiene su propia moneda y ha perdido mucha competitividad. Yo creo que se están confundiendo dos cosas en el caso de Grecia, ¿no? Uno es el tema de la alta deuda y segundo es el tema de su baja competitividad, al no tener su moneda propia, no poder devaluar. De alguna manera podríamos encontrar algún paralelo con la Argentina del 2001. Mire, si bien Grecia debe tener en el Banco Central Europeo algún delegado, pero su capacidad de modificar las decisiones de política monetaria del Banco Europeo son mínimas, o sea... Sí, mire, yo he recibido, no le exagero, 10 pedidos de medios internacionales para que escriba artículos comparando Grecia. No lo quise hacer, pero por una serie de razones, una de las razones por las que lo quise hacer es porque creo que se está exagerando la comparación y además se puede llegar a conclusiones entonces que a lo mejor son erróneas, ¿no? De lo que podría pasar. Es bueno que usted lo pueda aclarar, es decir, si a la Argentina le hubieran enviado 30.000 millones de euros, que ahora son 50.000 millones de dólares. Sí, no hubiéramos tenido ese problema, obviamente, no hubiéramos tenido ese problema. Por eso yo creo... ¿Y hubiera sido bueno o malo? No, yo creo que hubiese sido bueno no tener ese problema. O sea, no salir de la convertibilidad. No estoy hablando de salir de la convertibilidad, no entrar en el default. No entrar en el default. No, yo creo que el tema de la convertibilidad y el tema de la competitividad es un problema serio. Por eso decía, que cuando usted me preguntó, le decía que hay dos problemas, el problema de la deuda y el problema de la competitividad. El problema de la deuda lo pueden resolver con dinero, que es lo que se está resolviendo en este momento, que ni siquiera es dinero que lo van a tener que utilizar, yo creo que solamente con la garantía van a poder entrar en el mercado. Eso se puede resolver. ¿Cómo se resuelve el problema de la competitividad? Es mucho más difícil, porque requiere, para el caso de Grecia, como requería para el caso de la Argentina, claro, de alguna manera bajar los salarios nominales, porque es la única forma. Si no puede salir del euro, tiene que bajar los salarios nominales para reganar la competitividad. Y bajar salarios nominales sabemos que es políticamente muy difícil, como obviamente era imposible hacerlo aquí mismo. Pero la diferencia es de que la convertibilidad era digamos, una política unilateral de la Argentina, y el euro es una política multilateral de Europa, y no es trivial que
Grecia no solamente tenía algún delegado, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Papademos, es griego, o sea, ahora digamos, actualmente no, pero fue hasta hace un año y medio el vicepresidente del Banco Central de Europa, o sea, es distinto ser parte de un proyecto conjunto. Yo me preguntaba recién si hubiera sido mejor o peor. Hagamos esta hipótesis. Usted dice, de la convertibilidad había que salir de cualquier forma. Yo lo que estoy hablando es del default. Sí. Podríamos haber salido de la convertibilidad, pero no declarar el default. Sí. Vamos a suponer que nos prestaban 50.000 millones de dólares, lo que nos permitía no salir, no declarar el default y continuar dentro del sistema monetario dentro del sistema de deuda voluntaria, y no, la Argentina no hubiera tenido que pasar por el default. Yo le pregunté si hubiera sido mejor o peor. Sí. Entonces me pregunto, ¿no era mejor si un país no puede pagar? No, finalmente hacer una quita de la deuda, sí, como si yo fuera creo una que empresa, sí. hacer un concurso. Mire, yo creo que al final Grecia va a necesitar de alguna manera, pero se lo puede hacer en forma ordenada o en forma desordenada. Nosotros lo hicimos en forma desordenada y unilateral y en medio de un conflicto, y además en una situación en la que teníamos una crisis bancaria, no nos olvidemos de eso. O sea, se hizo un default que tuvo implicaciones sobre el sistema bancario, porque los bancos argentinos, en una parte muy importante de su portafolio, tenían estos bonos que fueron defaulteados por el propio gobierno, lo que creó, digamos, un problema bancario adicional. Para el lector lego, ¿me dan 50.000 millones de dólares? Sí, ¿Me lo prestan? ¿O corto la deuda 50.000 millones de dólares porque hago un concurso y no pago? No, no es lo mismo. Si a mí me ofrecen 50.000 millones de dólares, como le ofrecieron a los griegos, yo no ni siquiera lo necesito. Con eso yo puedo ir a un concurso, como usted lo llama, sentarme con los acreedores y decir, como yo tengo 150.000 millones de dólares, yo le debo a ustedes 100.000 millones de dólares, los puedo pagar, pero no se los puedo pagar en estos plazos. Necesito 10 años más. Vamos a cambiar, pagar se los vamos a pagar porque tengo estos 50.000 millones de que me lo está garantizando. Vamos a poder estirar los plazos, vamos a poder crear una situación. ¿Las mismas quitas? Bueno, en términos de valor presente, bueno, para el Lego, digamos, para lo que vale hoy, la deuda es lo mismo tener que le corten el principal o que se lo dejen pagar en 10 años a tasas más bajas. Usted me pregunta si la gestión de 5 años y medio, cómo yo evalúo la gestión de 5 años y medio, eso es una pregunta distinta a decir que si lo que hizo el Congreso, porque yo creo que sí, porque creo que yo creo que se hicieron en el Banco Central, se hicieron muchas cosas muy bien y se hicieron algunos errores. Hay varios campos que se manejaron muy bien. Por ejemplo, el campo de recursos humanos se manejó muy bien en el Banco Central. Realmente entró personal de alta calidad, con conocimientos realmente buenos y sólidos. Yo desde el Banco de Inglaterra, nosotros tuvimos mucho contacto con el Banco Central acá, con mucha gente vino a visitarnos. O sea, la parte de recursos humanos se manejó bien. La parte de la supervisión bancaria se manejó bien. La crisis nosotros la pasamos acá en la Argentina sin una crisis bancaria. Ya la habíamos tenido, pero igual se manejó, se supervisó bien el sistema, se manejó bien el sistema financiero. Yo creo que eso no me cabe ninguna duda. La política cambiaria se manejó bien. Fíjese que durante el año 2009 la tasa de cambio se fue de 3.10 a 3.90 y no hubo pánico en la Argentina. Se manejó bien, lo que Redrado llamó la flotación administrada, la manejó bien. O sea, yo realmente creo que se hizo bien. En términos de instrumentos, que para mí eso es lo que representa realmente la independencia del Banco Central, se desarrollaron varios instrumentos importantes. Todo el mercado del EVA que nosotros lo iniciamos, se desarrolló realmente muy fuertemente en la época de Redrado. Lo que yo creo que esas son las cosas que se hicieron bien. Donde yo creo de que podía haberse hecho un trabajo mucho más sólido, digamos, tal vez, es en el de tratar de contener la presión inflacionaria a través de un proceso que no necesariamente cree un ajuste y una recesión, sino que un proceso en el cual el costo del dinero represente un poco más el costo real del dinero, ¿no es cierto? Había una política monetaria relativamente laxa y no fue una política monetaria laxa que hizo falta para financiar un déficit, no había déficit en su época, ¿no es cierto? No es que hubo grandes déficits fiscales que había que financiar. Hubo una política monetaria relativamente laxa porque creo que las metas monetarias que se fijaron fueron demasiado generosas. Yo hubiera fijado metas monetarias menos expansivas. Y no creo que hubiera necesariamente creado un crecimiento mucho menor de todas formas. ¿Usted cree que a lo mejor hubiera bajado apenas insignificantemente el crecimiento? Ni siquiera necesariamente en agregado. Tal vez en el periodo inmediato el crédito hubiese sido un poco más
más caro, pero luego hubiese habido más ahorro en el sistema financiero y hubiera habido más crédito. O sea, yo, en general, si usted me pregunta, yo no me gusta dar notas, pero yo creo que la gestión de Redrado fue exitosa, en general. Pero desde el punto de vista de la inflación, creo que ahí el objetivo no se... Y dígame, siguiendo con esta idea de que quien está al frente del Banco Central tiene que alinearse con las políticas que marca el gobierno regional. No, yo no dije eso. Yo no dije. Tiene que, o acepta o renuncia. Digo, lo que usted plantea es que tiene que trabajar en conjunto. Tiene que trabajar en conjunto, tiene que coordinar y no puede haber discrepancias en principio en algunas cosas. Pero siempre respecto de las metas, sí, tiene que aceptar las metas que marque el Poder Ejecutivo. Sí, yo creo que sí. Muy bien. ¿Puede ser que esas metas de inflación no hayan sido de Redrado, sino hayan sido del Poder Ejecutivo? Es posible, yo no sé. ¿Redrado haya tenido que adaptarse a ellas? Es posible, yo no sé. No sé, no tengo ninguna información sobre eso, ¿no? Pero no, yo creo que durante el periodo de Redrado no había metas de inflación. No ha habido metas de inflación. Lo que se había, digamos, establecido y lo que sigue establecido en el Banco Central son metas de crecimiento monetario. Ok, si el Banco Central lo que puede establecer, el Banco Central tiene que tener un conocimiento sobre el proceso de transmisión. Usted crea tanta cantidad de dinero, ¿cómo se transmite la economía? Parte va a la actividad real, parte va a los precios. En base a ese proceso, ese mecanismo de transmisión, usted sabe cuánto puede... yo creo que durante el periodo del crecimiento de la inflación, las metas monetarias se transmitieron en una forma... se transmitieron al sistema real en una forma que crearon más inflación de lo que tendrían que haber creado. Pero las metas no fueron de inflación, sino de crecimiento monetario, es distinto. Porque que esas metas de crecimiento monetario hayan sido parte de la estrategia del Poder Ejecutivo y no del presidente. Eso hay que preguntarle a Redrado, yo realmente no sé. Ok. Dígame, cuando hablábamos antes de la flexibilidad que tiene que tener una persona que tiene una posición nombrada por un gobierno y continúa en otro, quería preguntarle un poco sobre ideología económica para que el lector común pueda comprender. Usted, como decíamos antes, llegó al Central convocado por Cavallo y luego estableció un buen vínculo con el kirchnerismo. Amado Boudou también provenía del SEMA y es ministro de Economía. Entonces, y casualmente ahora se le critica, se le dice a Amado Boudou que él era de los liberales de los 90. Entonces, para que el lector pueda entender hasta qué punto la ideología económica es dogmática, no es dogmática, qué papel juega, ¿qué papel juega la ideología en un economista? Mire, yo le voy a decir, ahora sí le voy a decir algo con mucha sinceridad. Yo cambié totalmente de idea a partir de esta crisis, sinceramente. Yo creo que ¿La crisis del 2001 o esta crisis del 2009? De 2008-2009. Yo creo de que las ideologías jugaron un rol bastante preponderante en el diseño de las políticas económicas, en el diseño de los sistemas económicos, en el diseño de los instrumentos económicos, sí jugaron un rol, como yo decía, por ejemplo, el tema de los incentivos perversos, el tema de las fuerzas de mercado tienen que ser más o menos reguladas, todo esto, mucha ideología y mucha teoría basada en algún tipo de evidencia empírica que generalmente en la economía no es 100% real. Creo que la crisis esta nos muestra de que realmente este tema de la ideología ha sido muy perjudicial. Ha sido muy perjudicial porque creo que la economía realmente, me doy cuenta, tiene componentes de comportamiento y componentes de ansiedades y de sentimientos y de actitudes con respecto a las variables económicas que son mucho menos propicias a darles marcos ideológicos. A ver si me explico. En principio, lo que la teoría diría, lo que la ideología diría para alguien que es muy ortodoxo, es que el mercado le está dando toda la información necesaria y todo el mundo maximiza, digamos, su beneficio aprovechando las oportunidades del mercado y eso en total maximiza el bien común. Sin embargo, no es así. No es así porque hay una cosa que es fundamental, la gente es diferente y los modelos suponen que la gente es toda igual.
hay gente que tiene distintos tipos de actitudes y eso exactamente es lo que hemos observado, ¿no? Durante esta crisis. Hay gente que tomó una actitud en cierta forma resignada a la crisis, en el sentido de decir, bueno, nosotros nos excedimos en nuestro consumo, tenemos que bajar el consumo, subir el ahorro, etc. Y hay gente que tomó la actitud al contrario, una actitud agresiva y tratar de aprovechar las oportunidades que daba la crisis, que siempre la da, etc. Y eso causó mayor confusión. Entonces yo lo que creo que en este momento tenemos que redesignar, diseñar totalmente los elementos básicos. A ver si yo lo interpreto, porque usted está planteando un problema epistemológico, de que la economía no es una ciencia exacta. Claro, no solamente que no es una ciencia exacta, sino de que los supuestos, aunque sea una ciencia social, tiene supuestos, pero los supuestos con los que no solamente las teorías, los supuestos tienen un componente bastante importante de falsedad, digamos. A ver, para trasladarle nuevamente al lector. Digamos, el planteo epistemológico sería que uno observa, mide y saca leyes. Sí. Principio de la ciencia. Sí. Lo que usted está diciendo, y que ese es el método de las ciencias exactas que se traslada a las ciencias humanas. O sea, esto estaría más con los revisionistas tipo Kuhn de la epistemología, diciendo que no se pueden aplicar, no se pueden hacer leyes en las ciencias humanas. Se pueden hacer leyes, pero no son estrictas, no son realmente, ¿cómo le puedo decir? Como la ley de la gravedad. Sí, claro, exactamente. Y además de que el mismo incentivo, en las mismas condiciones, puede afectar a distintos individuos de forma diferente. Por lo tanto... Entonces las leyes de las ciencias sociales deberían ser más humildes. Sí, mucho más humildes. Yo estoy convencido de eso. Eso es lo que... Y en realidad no es una idea nueva. Hay... por ejemplo, hay un economista, bueno, no es economista, él dice que no es economista, pero que recibió el premio Nobel en Economía, Daniel Kahneman, que es que junto con otro, un grupo también de científicos sociales, psicólogos, etcétera, desarrollaron mucho lo que es la economía del comportamiento, en el que habla de este tipo de cosas, pero claro, recibió el premio Nobel, pero poca importancia le dieron desde el punto de vista de diseño de políticas económicas. Pero la idea es, a mi juicio, hoy en día, es de que tenemos que ser no solamente mucho más modestos, sino de que tenemos que volver un poco para atrás y empezar a ver algunos elementos de la psicología. En la emblemática Universidad de Chicago, sí. Una de la escuela monetarista de Milton Friedman. Y fue alumno de Milton Friedman, además. ¿Hasta qué punto lo influyó ideológicamente claro. Eso y qué queda de eso? Bueno, a mí me influyó mucho, obviamente. Mi primera digamos, no sé cómo diría, encarnación, cuando estaba en la cuestión puramente académica. Yo estuve 5 años en la cuestión puramente académica en la Universidad de Boston, en la Universidad de Nueva York y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí, digamos... La Universidad de la Boston University en NYU. En NYU y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. La Universidad Hebrea, donde además allí hizo el máster. Ahí hice el máster, sí. Bueno, ahí pero sí. Enseñando estuvo en la de Boston y en NYU. Y también en la Universidad Hebrea. También tenía una cátedra yo en la Universidad Hebrea durante unos años. Durante ese periodo yo, claro, tenía, digamos, una idea monetarista profunda, digamos, y de gran convicción. Ortodoxia matemática. Sí, claro. Y en las fuerzas de mercado. Le voy a decir algo que es curioso, pero ya me lo dijeron varias veces y yo después llegué a la conclusión que es cierto. Yo empecé a perder fuertemente mis convicciones, digamos, puramente ortodoxas cuando empecé a trabajar en el fondo, precisamente, en el Fondo Monetario, donde pasé 15 años. ¿Por qué empecé? Porque ahí comenzamos, cuando llegué al fondo, tuve un año en el departamento de investigación. O sea, le pasó lo mismo que Stiglitz. Bueno, pues Stiglitz estuvo en el Banco Mundial, pero a mí lo que me pasó fue que cuando llegué al fondo empecé a trabajar con los países, es decir, con la realidad. Y ahí empecé a ver que las cosas no funcionan igual como las... Y entonces en el fondo empezaron a pensar que yo era un enfant terrible, porque empecé a escribir muchos artículos que de alguna forma u otra contradecían. Por ejemplo, tengo un artículo escrito que lo publica, el fondo no me lo quería dejar publicar, pero finalmente lo publicó en la revista de Harvard, de la Review of Economic Statistics, y después el fondo también lo publicó, en el que yo mostraba, digamos, el impacto sobre la pobreza de las variables macroeconómicas y cómo los ajustes que llevaba el fondo podían tener, dependiendo de qué variables se maneja. Ese es un artículo que tuvo mucha publicidad en su época.
pero que al fondo no le gustó mucho. O sea, me dijeron que no lo podía publicar, pero después me dijeron, bueno, si ya lo publicaste en Harvard, lo puedes publicar acá. Bueno, y dos o tres de este tipo de cosas en las cuales yo me empecé a dar cuenta de que realmente la pura ortodoxia, digamos, monetarista no funcionaba bien. Luego yo estuve aquí cuando vine al Banco Central, y luego de renunciar me llamaron del fondo nuevamente. Pues yo había renunciado, yo me retiré del fondo cuando vine para acá. Pero cuando renuncié, acá me llamaron y me dijeron, bueno, a lo mejor querés volver al fondo, pero realmente no te recomiendo. Así me dijo Kohler, que era el director gerente. Estás invitado a volver al fondo, pero realmente no te recomiendo mucho porque eras insoportable cuando antes, ahora vas a ser peor. Entonces, pero lo que pasa es de que si uno empieza a mirar, hay principios económicos que son más o menos rígidos, que son bastante obvios, ¿no es cierto? Si los precios de algo suben, uno trata de consumir menos, si a uno le dan algún incentivo para producir algo, lo va a tratar de producir, esas cosas funcionan. Pero creo que la relación de individual, ¿no es cierto?, con respecto al motivo del máximo beneficio, con respecto al tema de la competencia, con respecto a cuáles son los objetivos únicos, digamos, de la operación no son los mismos en todos los individuos, por lo tanto las mismas políticas que uno podría creer que tendrían ciertos efectos, pueden no tenerlos. Yo creo que nos hemos equivocado bastante. No, todas las ciencias humanas no son universales, casualmente, porque están cruzadas, atravesadas por la cultura. Bueno, pero la economía se desarrolló como si lo fuera. Entonces hoy en día estamos como en una especie de tabula rasa en cierto sentido. Fíjese que hay algunos individuos como George Soros, que no es economista, es financista, desarrolló toda una teoría de lo que se llama la reflexibilidad, en lo cual él dice cómo los individuos reaccionan a los incentivos del mercado en forma muy diferente, pero cómo reaccionan también a la reacción de sus pares, ¿no? O sea, es toda una teoría mucho más complicada que al fin y al cabo nos llevaría a tener conclusiones únicas. Es un pensamiento sociológico. Bueno, yo creo que la economía se acerca más a la sociología y a la psicología que a la matemática, y sin embargo lo hemos acercado mucho más a la matemática. Usted mencionaba recién que usted estaba de acuerdo con la utilización, con que la Argentina resolviera el problema de su default, lo que era de su default, los holdouts, el Club de París. Entonces le pregunto, dicen que usted es uno de los ideólogos de la reapertura del canje. ¿Es así? No, yo no creo, no sé cómo es lo ideólogo. A mí, no, yo diría que no, pero no, definitivamente no, pero es cierto que me consultaron, que yo tengo una buena relación con el ministro, o por lo menos he tenido una buena relación con el ministro, y me consultó y yo le di algunas ideas, y yo sobre todo apoyé mucho la idea de que la reapertura del canje tiene un factor fundamental, un elemento fundamental de ventaja para nosotros, que no es el que se piensa tanto de que la Argentina pueda volver como soberano a los mercados, sino de que va a abrir los mercados internacionales a las firmas argentinas, al financiamiento de las firmas argentinas. Hoy en día las firmas argentinas están en desventaja con respecto a todo el resto de las firmas del continente, de los países emergentes, porque tienen problemas como firmas argentinas de entrar en el mercado internacional por la mancha soberana. Entonces mi opinión ha sido de que la reapertura del canje, aunque todavía no logre resolver total y absolutamente el tema de los embargos y todo eso, creo que lo va a resolver, pero aunque no lo logre resolver, le abre la puerta a las firmas argentinas que necesitan financiamiento. Como consecuencia de la crisis del 2001-2002 que hemos estado conversando, el sistema financiero argentino no se ha recuperado del todo. Fíjese que el sistema mexicano no se ha recuperado del todo del tequila. Entonces, todavía nos falta tiempo para recuperar. Entonces es importante que por lo menos las firmas grandes y emblemáticas argentinas puedan acceder a los ahorros y a la liquidez que existe en el mundo. Entonces sí, yo he apoyado mucho eso, y también he apoyado sobre todo la normalización de la deuda con el Club de París, porque eso va a permitir a inversores extranjeros obtener créditos blandos y poder invertir en Argentina, que también estamos en discusión. ¿Usted fue asesor externo de honor en el ministro Lugo? No, bueno, amigos, fuimos a desayunar un par de veces. Ser externo de honor suena muy serio para un café con un amigo, digamos. Pero... ¿Usted es amigo de él de antes? No, bueno, sí, de antes de que sea ministro, sí, porque... ¿Pero de que está en la ANSES, por ejemplo? Sí, desde cuando estaba en la ANSES, sí, porque yo trabajo en el banco hipotecario, y lanzamos una línea de crédito y la negociamos con él. Entonces, ¿De ahí lo conoció? De ahí lo conocí. Usted
inicialmente estuvo a favor del uso de parte de la Reserva Central para utilizar como fondo de garantía. También está a favor del caso de que sea necesario para directamente usarla para pagar deuda. Yo estoy a favor de usar una parte limitada de la reserva para hacer lo que se llama el debt management, el manejo estratégico de la deuda, de mejorar los plazos, estirar los plazos si es necesario, mejorar las tasas de interés y bajar el peso de la deuda. Pagando, digamos, también. A veces pagando, a veces no necesariamente pagando. Necesariamente, pero si hay que pagar, pagando. Bueno, algunas cosas se pagan, otras cosas se garantizan. O sea, lo que no haría usted es pagar tasas de interés altas. No, yo creo de que las tasas de interés que habría que pagar hoy en día, si no se hace un manejo prudente de la deuda, exceden bastante lo que necesitaríamos pagar, el riesgo, porque el riesgo de default de la Argentina en este momento es cero. No hay riesgo de default. ¿Usted cree que la Argentina va a volver a defaultear? No hay ninguna razón lógica para que la Argentina tenga que hacer un default en el corto plazo. En el largo plazo veremos qué pasa con el resto del mundo. Pero en este momento la economía argentina está en una situación en la que obviamente no hay un riesgo de default. Pero sin embargo, las tasas que la Argentina tiene que estar pagando reflejarían un riesgo de default muy alto. ¿No es cierto? Porque estamos pagando. Entonces yo creo que sí tiene lógica utilizar parte de las reservas para mejorar, para eliminar eso, para mejorar la estructura de la deuda y para demostrar de que realmente no hay riesgo de default. Dígame, Mario, ¿por qué el argumento que utiliza la oposición, por qué el riesgo país de Brasil y Argentina era hace 2 años el mismo y hoy es tan diferente, tanto más el argentino que el brasileño? Yo creo que acá hay mucho ruido político. Creo de que uno de los... El riesgo país, bueno, ¿por qué la prima, no es cierto, de riesgo? Yo creo de que realmente es el ruido político el que está haciendo. En general, hay un ruido político que es difícil. ¿Cómo es? ¿Cómo hace para definir un elefante? Es difícil, pero si lo ves sabes cuál es, ¿no es cierto? Entonces el inversor entiende de que acá hay mayor riesgo de arbitrariedad, de políticas arbitrarias. No sé si en los últimos 2 años. Yo creo que 3. Sí, 3 puede ser. Yo creo que también está el tema, sinceramente. Bueno, si tiene... Eso que podríamos llamar riesgo de arbitrariedad que se sí, traslada al riesgo político. No, pero yo creo que, le voy a contestar directamente, yo creo que la razón fundamental para mí, no estoy seguro, pero la razón fundamental para mí, por la cual el riesgo argentino no se parece y no baja en este momento, tiene que ver con el tema del INDEC, con la falta de confianza en las estadísticas argentinas. Yo creo que el tema de la falta de confianza en las estadísticas crea un manto, digamos, de incertidumbre y de sospecha que se extiende hacia todo. Y yo creo que esa es la razón. Habría que ver realmente calendariamente, ¿no? Así, ¿dónde comienza ese...? Mario, hay otro elemento que quizás podamos sacar alguna conclusión, que hace 2 años fue la crisis del campo. Y casualmente también hace 2 años empezó la fuga de divisas. Es decir, tenemos en conjunto 3 hechos: que se desalinea el riesgo país con Brasil, que empieza o se profundiza de manera geométrica la fuga de divisas, y que justo estuvo el conflicto con el campo. ¿Cree que hay algún punto en común entre esos 3 elementos? Bueno, el conflicto con el campo ha creado el ruido político que nosotros hablábamos recientemente, ¿no? Ha creado mucho ruido político, ha creado la sensación de que el sector, uno de los sectores más dinámicos, más importantes de la Argentina, tiene problemas. Entonces eso obviamente crea un ruido político. Ahora, la fuga de capitales tiene que ver con 2 cosas, básicamente. Una, lo que decía recientemente, el sistema financiero argentino no se ha recuperado totalmente de la crisis, por lo tanto no hay demasiadas alternativas, digamos, de inversión en la Argentina. Mucha gente se lleva el dinero para invertir en otros lados, financieramente, ¿no es cierto? Hay alternativas de inversión. Y hay incertidumbre que tiene que ver de vuelta con el tema estadístico, ¿no es cierto? Creo que el riesgo país no tiene que ver directamente con esa fuga de capital, porque la fuga de capital es fuga de capital privada, no tiene que ver con la probabilidad de default. El riesgo de arbitrariedad. Sí, por eso digo, pero el riesgo país está reflejando teóricamente el riesgo de default. Claro.
yo creo que la fuga... Pero de hecho no lo refleja. No lo refleja, lo está exagerando, está sobreestimando. Yo creo que en realidad más que el riesgo de default, porque el riesgo de default es muy pequeño, lo que está reflejando el aumento del riesgo del país es el riesgo de arbitrariedad, es el ruido político. Entonces me pregunta si ese mismo riesgo de arbitrariedad pero no solamente, y el INDEC. El INDEC, sobre todo, el hecho de que no se conocen las estadísticas reales de la Argentina. Yo creo que eso tiene y el hecho de que hay conflictos abiertos. Si hay conflictos abiertos... Mi pregunta es, esa misma no recuperación del sistema financiero para dar alternativas, para invertir el excedente, que entonces van y lo invierten en otros países, también se daba en el 2005, en el 2004, en mayor envergadura, porque cuanto más para atrás nos vamos, más cerca de la herida del 2002 estamos. Me parece que la fuga de capitales tendría que obedecer a otro elemento. Sí, adicional, sí, que es que se aceleró aún más la incertidumbre desde el punto de vista. Junto con el riesgo país. Sí, pero a mí no me gusta poner un artículo de que el riesgo país y la fuga de capitales y la credibilidad del INDEC yo creo que van todos juntos, pero yo sinceramente creo de que no son causales uno del otro. Son consecuencias. Son consecuencias. Lo del INDEC y lo de los conflictos los ruidos políticos son la causa. Y el tema de que el país sigue estando en default. Ahora, por eso... A ver si lo interpreté bien, para transcribirlo bien. El INDEC y el ruido político son causas, la suba del riesgo país y el aumento de la fuga de capitales son consecuencias. Sí, seguro. Pero más aún, yo le diría de que el tema de... No, se me fue la idea, hay un elemento adicional que quería mencionar, pero no... Además del INDEC, la fuga de capitales, la no inversión en Argentina, yo le había dicho de que en el pasado, riesgos adicionales, a lo mejor la crisis internacional, el flight to quality. No era eso, bueno, no importa, ya voy a hablar. ¿El país sigue en default, no? Sí, que siguen default, eso. Eso es. Claro, del hecho de que hay conflictos abiertos. Mientras no se resuelve el tema del canje, de los embargos y todo esto crea ruido, es evidente que esto crea ruido. O sea que... Sí. No, está bien, por eso, fantástico. No, pero eso yo creo que no es trivial, por eso yo creo desde el principio, yo hablé con... Yo desde el principio, cuando tuve oportunidad de hablar, tanto con el ministro como con otra gente del gobierno, siempre dije que hay que tener una hoja de ruta clara en la cual se resuelven los conflictos abiertos. Si se resuelven los conflictos abiertos, vamos a, de por sí, de eso solo, generar... Ahora, lo del INDEC para mí también es un conflicto abierto, que también va a haber que resolverlo. Para mí es uno de los problemas más serios en este momento. Dígame, Mario, usted estudió Economía en la Universidad de Jerusalén y usa continuamente la Biblia para metáforas económicas. Recuerdo su mención a José como el primer economista, cuando le dice al faraón, acá viene un ciclo de 7 años buenos y luego de 7 años malos, entonces hay que subir los impuestos. Apelando a esa metáfora, ¿en cuál de los ciclos se encuentra la Argentina económica actual? Yo creo que estamos en un ciclo bueno, es decir, estamos en un ciclo bueno. Tenemos China y Brasil, que es nuestro principal cliente, como los países más dinámicos hoy en día en el mundo, tanto en la cadena agroindustrial como en la cadena automotriz. Los precios de nuestras commodities están extremadamente altos, hay liquidez en el mundo, nos toca hacer el canje en la mejor semana cuando se resuelve el tema de Grecia, o sea, tenemos un, no diría viento de cola, pero estamos en un buen ciclo. La economía argentina cayó el año pasado, nadie sabe por el tema del INDEC cuánto o qué, pero está claro que este año va a crecer y nadie de la oposición ni del oficialismo le va a decir que va a crecer menos del 3,5%, y probablemente crezca 5%. Estamos en el ciclo, en un ciclo bueno. Lo que nos falta en este momento es un proceso de inversión productiva realmente ágil y dinámica para poder mantener ese ciclo, porque si no hay una inversión productiva... Pocas veces las opiniones económicas son contradictorias, ¿no? Porque por un lado están estos datos optimistas respecto de nuestros principales receptores de nuestras exportaciones, Brasil, China, crecimientos del consumo en el primer trimestre de la Argentina, innegables. Ahora, por el otro lado está el peligro de que la inflación canibalice cualquier logro. Sí. Bueno, yo creo que... luces y sombras. Sí, obviamente hay dos elementos problemáticos que resultan en un tercero. La parte buena del ciclo, el ciclo generalmente se mide por el nivel de actividad, no por las variables nominales como los precios, yo diría el nivel de actividad. El nivel de actividad estamos en la parte alta del ciclo, que me preguntaban, ¿no?
Luego está el tema de cuáles son los problemas que tenemos. El problema de la inflación, obviamente, el problema de que la fuga de capital no se ha completamente eliminado, y esas dos cosas crean incertidumbres, crean la falta de una pérdida de recursos, y entre las dos cosas lo que nos lleva es a un nivel de inversión relativamente bajo, y un nivel de inversión relativamente bajo, de inversión local y de inversión externa. La inversión externa es muy importante para todos, para cualquier país del mundo, porque te transmite tecnología, aumenta productividad, conecta con el resto del sistema. O sea, la inversión externa no solamente nos permite utilizar recursos externos, pero nos permite integrarnos mejor. Entonces, tenemos ese problema. En términos de la inflación, yo creo de que nadie sabe cuánto es la inflación. A mí no me vengan con historia. Yo creo que nadie la puede medir. Si el INDEC, que es la institución que la tiene que medir, nos está diciendo datos que a todas luces no son realmente los datos correctos, por lo menos es lo que todo el mundo dice, mucho menos lo puede una agencia privada medirlo, ¿no? Porque no tiene los instrumentos. Pero obviamente la inflación es mayor que la que nos dice el INDEC. Esa idea de que, por ejemplo, si uno toma el aumento del IVA y le descuenta el crecimiento del producto, llega a la inflación. Bueno, es una aproximación, son todas aproximaciones, pero lo normal sería que no tengamos que hacer aproximaciones, que sepamos cuánto es la inflación. No está discutiendo eso, pero digo que la inflación bueno, es sí, alrededor del 20 y algo, 21, bueno, 22. Sí, el promedio de todo lo que dicen, los que dicen está por arriba de 20. No hay nadie que sepa exactamente, pero es mucho más que lo que mide el INDEC. Ahora, hay algo cierto, se convirtió en un problema semántico, es casi tonto, digamos, tener que estar discutiendo la semántica de esto, si hay inflación o es que los precios suben, ¿no? Es decir, eso no viene al caso. Lo que sí viene al caso es, yo creo, saber si el proceso inflacionario está creando una dinámica perversa, o sea, que se va a acelerar o está en un proceso en el cual se va a retroalimentar de sí mismo, pero puede tener cierto nivel de estabilidad y se puede vivir con ese proceso por un tiempo. Yo creo que estamos todavía en un proceso en el que no tiene una dinámica propia, no se espiraliza, pero hay que tener cuidado, obviamente hay que tener cuidado. Pero creo que está en ese sentido, si esa es la discusión. Porque la discusión semántica a mí no me hace sentido, pero si la discusión es si la inflación está, digamos, en un nivel que es controlable y que aceita un poco la actividad y que es preferible mantener ese nivel de actividad aunque haya inflación, o eso nos va a llevar a un proceso descontrolado. ¿Usted personalmente entre las dos alternativas? Yo creo que no está en un proceso de espiralización, no está en un proceso de retroalimentación, pero hay que tener cuidado. Si, por ejemplo, el proceso de inflacionario que tenemos nos lleva a una devaluación y una subida de los salarios que luego se transmite nuevamente a los precios y a otra devaluación y a un aumento en la cantidad de dinero y a un aumento nuevamente en el gasto público para compensar, entonces ahí sí vamos a generar un especie, pero no estamos todavía en ese proceso. Creo que estamos a tiempo de evitarlo, pero claro, la forma de evitarlo es reconocerlo. A ver si interpreto, usted marca señales que son de envergadura y jerarquía distinta. Usted dice, una cosa es el crecimiento de la economía en físicos y otra cosa son los valores de los precios, la inflación. Y coloca como algo más importante el hecho de que los físicos de la economía indiquen crecimiento, o sea, es un crecimiento en la producción, independientemente de que la inflación, el aspecto negativo de la inflación. ¿Es correcto interpretar de que es más importante, según usted, para ser optimista, las perspectivas de crecimiento en términos físicos, y que en la medida que uno tenga un país que crece en términos físicos siempre puede solucionar el tema de la inflación? Yo diría, para contestarle directamente, sí, con dos observaciones. Primero, la primera es, mientras la inflación se mantenga en un rango relativamente aceptable y no se espiralice, y de a poco podamos irla, reduciendo. Y segundo, es que hay que reconocer, la inflación es un impuesto regresivo que afecta a los pobres más que a los ricos y que crea problemas sociales y que crea problemas políticos y que el gobierno va a tener que asumirlo de alguna forma. Entonces, mientras esas dos cosas las reconozcamos, sí, es más importante obviamente tener una economía dinámica, aunque los precios suban, mientras no se espiralice, mientras no se constante permanente. Se lo pongo para el lector común. ¿Se podría decir que parte del espiralamiento de la inflación
en las décadas pasadas también era el resultado de que nuestra economía no crecía. Claro, definitivamente. No, Entonces, si la economía crece, siempre es posible solucionarla, que además del problema que teníamos era que no crecíamos. Sí, mire, el problema es un problema temporal. Por supuesto, la inflación es la diferencia entre la oferta y la demanda. O sea, hay mayor demanda que oferta. Usted puede bajar la demanda, que es lo que le llaman un ajuste, o puede subir la oferta, que sería un crecimiento. Lo que pasa es de que para subir la oferta uno necesita inversión. Y esa inversión, en primer lugar, tiene un efecto sobre la demanda. Entonces, es obvio que la mejor forma de tratar la inflación es eliminar los cuellos de botellas, eliminar los precios relativos que se han desfasado y todo esto. ¿Toma otro café, Mario? No, no, café, pero no, está bien. Obviamente, pero en la primera fase eso nos crearía todavía mayor inflación, porque habría mayor demanda, habría mayor liquidez en el sistema. Entonces creo que lo que en este momento nosotros necesitamos acá para controlar la inflación, yo creo que le contesté la pregunta, sí, es más importante la parte de la oferta que la de la demanda, pero hay que coordinar. Pero en este momento lo que nosotros necesitaríamos para controlar el tema de la inflación, no para bajarla a un dígito, pero para controlarla de 20 y algo a 10 y algo, lo que necesitaríamos en este momento es calmar las expectativas. La inflación tiene varios factores, pero uno de los factores que va juntamente con lo que yo le decía de que la economía tiene que tener prestarle mucho más atención a los factores psicológicos, a los factores, digamos, humanos y todo eso, creo que es el tema de las expectativas. La inflación tiene un componente de expectativas muy fuerte. En nuestro caso, acá en la Argentina, ese factor se ha potenciado, el factor de las expectativas, por la incertidumbre. Las expectativas se hacen mucho más perversas cuando hay incertidumbre. Incertidumbre con respecto a los precios. Y hay incertidumbre con respecto a los precios porque estamos midiendo mal, porque hay la percepción, sin entrar en detalles, porque realmente habría que entrar en muchos detalles, pero existe la gran percepción clara de que la inflación no es lo que nos dicen. Y como no es lo que nos dicen, debe ser mucho más, no va a ser mucho menos. Como es mucho más, se negocia en base a... Entonces, hay inflación agregada, en lugar de demanda agregada hay inflación agregada. Sí, y yo le diría que el INDEC no solamente que no está midiendo bien la inflación, sino que está creando inflación. Está creando inflación porque está creando expectativas perversas con respecto a la gente piensa que la inflación es, yo creo, más de lo que realmente es. El Banco Central viene devaluando el peso en un porcentaje bastante menor, la mitad que la inflación, que se supone que en parte puede ser también nuestra estrategia antiinflacionaria. Sí, es una estrategia antiinflacionaria. ¿Hay riesgo de atraso cambiario, pérdida de competitividad? Y sí, depende de cuánto tiempo se mantenga esta situación, ¿no es cierto? El tema, yo creo que por definición vamos a tener un atraso cambiario en términos reales si la devaluación es menor que la inflación. En términos de competitividad depende mucho de qué pasa con los salarios en dólares, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los salarios en dólares? Si los salarios en dólares suben más rápido que en nuestros países competitivos, vamos a tener problemas de competitividad. Pero si los salarios suben por la inflación y la tasa de cambio la mitad, van a subir los salarios en dólares. Van a subir los salarios en dólares y ahí los sectores comerciables van a tener problemas. Por eso yo creo que esto es una política que se puede mantener por un tiempo, no se puede mantener por demasiado tiempo. No sería bueno perder la competitividad cambiaria. Yo tampoco creo que haya que devaluar aceleradamente, pues no es bueno perder la competitividad cambiaria. En esto lo que usted dice que Redrado hizo un buen trabajo. Que yo creo que él hizo un buen trabajo. Definitivamente el año 2009 lo manejó muy bien. Después de haber aumentado el gasto público 37% en el 2009 sobre el 2008, casi el doble de la inflación del 2009, y ahora que se superó la caída de la economía y nuevamente estamos en una fase de crecimiento, ¿se debería volver a un gasto público que no supere la inflación esperada? ¿Volver al gasto público no supere o el crecimiento del gasto público? ¿Un crecimiento del gasto público que no supere el crecimiento de la inflación? Sí, yo creo que hay que corregir algunos, pero más que los niveles de crecimiento del gasto público, creo que tenemos una serie de distorsiones en el gasto público que habría que corregir y que al mismo tiempo permitiría bajar el aumento. Dos cosas. Sí. O sea, bajar a que el gasto público crezca como la inflación. Por lo menos no crezca en el... Genera inflación, el gasto público también. El gasto público genera inflación en la medida que se lo financia en forma inflacionaria, ¿no es cierto? Depende cómo se lo financia. El gasto público, si lo financia con impuestos, no necesariamente creará un exceso de demanda, pero no demasiado. No, lo que yo creo que acá más importante... El exceso de gasto público, o sea, el déficit, gasto público sí. Por arriba
si usted va reduciendo el superávit fiscal y le desaparece... Bueno, por eso, pero no es el gasto público, es el déficit. Puede crear el déficit porque baja... Para la consecuencia es el gasto público. Bueno, pero puede ser que le aumente el déficit porque bajaron los impuestos. Claro, que no es el caso. Que no es el caso, pero podría ser, ¿no es cierto? Porque si... en nuestro caso el déficit se reduce por aumento del gasto público. Sí, yo creo de que hay dos elementos ahí fundamentales. Uno es el tema de las transferencias sociales, que ha tenido un efecto sobre la inflación, pero es un efecto que en cierta forma no lo podemos criticar demasiado. Yo creo que uno de los elementos que ha creado subida en los precios, sobre todo de los alimentos y bebidas, es el hecho de que se ha transferido dinero a clases muy bajas, muy pobres. Se ha transferido más dinero a clases muy... esa asignación universal y todo esto. Porque si usted mira los números y no le cree al INDEC, creo que la pobreza ha aumentado o por lo menos no ha disminuido. Pero sin embargo la indigencia no ha aumentado. ¿Por qué? Porque a los niveles más bajos se han transferido recursos y esos recursos han ido realmente al consumo de estos elementos que se han creado cuello de botella. Entonces esto ha creado cierta inflación, pero en cierta forma creo que es una inflación benigna, si usted quiere, en el sentido de que bueno, se ha redistribuido recursos en una forma... Pero al mismo tiempo hay una asignación importante de gasto público que es muy regresiva, porque es la que subsidia el consumo de servicios. Eso es lo que creo que sería necesario redesignar. O sea, cuando se habla de cortar el gasto público, creo que se está hablando más bien de evitar que suba en sectores donde es regresivo y además que crean distorsiones. A mí me molesta más el gasto público que crea distorsiones, creo que las distorsiones son peores que el efecto inflacionario. Dígame, Mario, usted dice que el gobierno ceba la economía para generar un bienestar con fines electorales y que bueno, las consecuencias se pagarán luego. ¿Ceba la economía el gobierno más de lo recomendable? O sea, genera una demanda agregada superior a lo que sería aconsejable. Bueno, le acabo de dar un ejemplo, por ejemplo, el tema de las transferencias del subsidio universal. No sé, a mí me parece de que es una necesidad social, sí, obviamente se va la economía si lo quiere definir en esa forma. Pero en ese caso, ¿le parece que es una cebada correcta? Correcta. Creo que tendría que buscar mecanismos para compensar a través de la eliminación de algunos subsidios. Por ejemplo, subsidios al transporte habría que hacerlo, por ejemplo, mucho más, digamos, ¿cómo se dice? Mucho más individualizado. O sea, no hay necesidad que todo el mundo pague el transporte público en Buenos Aires a la mitad de lo que vale o a un tercio de lo que vale en el resto del país y a un décimo de lo que vale en el resto del continente. Se podría dar a ciertos sectores que lo necesitan y bajar de esa forma el subsidio. Hay formas de bajar los subsidios. Creo que es complicado, pero creo que hay subsidios a la clase media y alta que podrían ser. Y además creo que también hay una serie de impuestos que podría mejorar la... Yo quería preguntarle, ¿qué haría usted con el impuesto al cheque, las retenciones? ¿Qué recomendación? Mira, el impuesto al cheque en el largo plazo habrá que reemplazarlo por otra cosa, pero yo sinceramente creo que es preferible tener un impuesto distorsivo, todos los impuestos son distorsivos prácticamente, a tener un déficit. Entonces yo no creo que sea una... ¿Prefiere siempre un impuesto distorsivo o un déficit? Yo prefiero un impuesto distorsivo a un déficit, pero yo creo que más que el impuesto al cheque yo lo reemplazaría por un impuesto a la ganancia de capital, por ejemplo. Yo no sé por qué no hay un impuesto a la ganancia de capital en Argentina, no tiene demasiado sentido. En cualquier parte del mundo hay un impuesto a las actividades financieras. Bueno, depende, el impuesto al cheque a la actividad financiera, pero es impuesto distorsivo porque crea mucha desintermediación, economía en negro, el problema del sector financiero que no está bien. La razón que uno puede decir, bueno, ¿por qué si usted compra acciones en la bolsa y las acciones suben, las vende, tiene una ganancia de capital, eso está libre de impuestos? A mí no me parece lógico. En la mayor parte del mundo hay un impuesto sobre eso. Tenía una lógica en el sentido de que queremos desarrollar el mercado, pero yo creo que hay que buscar otra forma de desarrollar el mercado con mayor certidumbre, etcétera, ¿no? Usted dijo, está el mito que cuando alguien se deprime va y compra algo en el shopping y es irreal. Si hay problemas en el trabajo o si se está afectado en su bolsillo, la economía se retrae, en el reportaje anterior. Le comentaba antes de comenzar a grabar que el plan de 50 cuotas sin interés en electrodomésticos se está produciendo un boom de consumo. Independientemente de que haya un plan de 50 cuotas sin interés, ¿usted cree que el argentino no está deprimido, sino está optimista, esto de que vaya y compre, vaya
de vacaciones en proporciones mayores, es una señal de que yo le decía tiene una que expectativa positiva. tenemos bastante segmentación, ¿no es cierto? Es claro de que hay un grupo de gente que no puede hacer eso, porque no le alcanza, porque la inflación le ha consumido bastante de su ingreso. Hay otros grupos que han recibido un ingreso mayor a través del presupuesto, pero tampoco le alcanza para eso. Pero tiene un sector, un segmento de la economía importante que está en el ciclo creciente que yo le mencionaba, ¿no? De actividad creciente, en el cual tiene ingresos que vienen subiendo, la economía se viene desarrollando, tiene más seguridad en el empleo. Entonces, los camioneros compran, la gente que vivía de subsidios ahora está volviendo a comprar, pero alimentos, por ejemplo, que son distintos sectores de la economía en su conjunto. Claro, exacto. Tenemos una segmentación, pero hay un sector que realmente está siendo beneficiado por el ciclo positivo. Y obviamente, además creo que cuando hay esta incertidumbre con respecto a los precios, creo que lo lógico es tratar de refugiarse en este tipo de... El consumo es un mecanismo de defensa de la inflación. Entre otras cosas. La inflación de alguna manera también alienta el consumo. De alguna forma sí, obviamente, porque si yo tengo que comprar quiero comprar un televisor, aparte del mundial y toda esta historia, ¿no? Y creo que dentro de 6 meses va a ser más caro y va a subir más que lo que va a subir mi salario, lo compro hoy. Sobre todo si... Pero la verdad, la realidad es que si hay una gran demanda por estos planes a 50 meses, es porque hay un sentimiento relativamente de tranquilidad, porque si no nadie se compromete por 50 meses. Esto indica que, bueno, en estos días, antes de que salga este reportaje, la operación de canje de la deuda se lanzará definitivamente. Sí. Termina, primero, ¿cuál es su evaluación? ¿Cree que va a ser positivo? ¿Que se va a terminar sí, yo creo que se va a hacer el canje, creo que va a ser positivo, creo que va a tener un nivel de aceptación más alto que lo que se está en este momento estimando. Creo que va a tener un nivel de aceptación de como 85%. El anterior yo dije 80 y le pegué, así que espero que esta vez. Así que vamos a ver cómo va mi credibilidad en esto. Creo que va a tener una aceptación muy alta. Creo que va a quedar gente fuera, que son los fondos buitres en general, lo que llaman fondos buitres. Creo que hay una buena posibilidad de que los jueces no hagan, digamos, lugar a pedido de estos fondos buitres, pero habrá que ver qué pasa. ¿Y usted le va a ser positivamente? Yo creo que sí, y creo que sobre todo va a tener un efecto muy importante sobre como le decía, el acceso que pueda tener el sector privado al mercado internacional de capital. Creo que es un paso en la hoja de ruta. Creo que el segundo es el tema de la deuda del Club de París, de la deuda soberana, ¿no? Creo que esas son las dos cosas fundamentales en este momento. ¿Y cree que va a quedar allanado el camino para la colocación de nueva deuda a partir de eso? Sí, creo que sí, que va a ser mucho más fácil colocar nueva deuda. Ahora, lo que yo le decía nuevamente, a mí me interesa más de que se pueda colocar deuda del sector privado que se pueda colocar deuda del sector público. Entiendo. Está comenzando un proceso de entrada masiva de divisas a la economía por la venta de la cosecha. ¿Cree que las condiciones están dadas como para aprovechar esa liquidez? Que con esto se revertirá el tema de la fuga de divisas, o que los capitales seguirán? No, es independiente. La fuga de divisas va por un camino y la entrada de... Usted recuerda que en su momento se habla del riesgo de default, ¿no? O sea, sí, pero no hay riesgo de default. Si las divisas entran con liquidación y se van si hay incertidumbre y si no hay oportunidades de inversión. Yo creo que el tema del canje puede mejorar bastante las oportunidades de inversión, la posibilidad de conseguir, y sobre todo si se trata de mejorar también el tema del Club de París, va a haber inversión externa, se podrá hacer toda clase de operaciones conjuntas con firmas externas, etcétera. Pero yo creo que van por dos caminos distintos, ¿no? El tema de la entrada de capital tiene que ver con la productividad del sector agrícola, con el ciclo positivo de los países de nuestros clientes fundamentales, de los precios altos, etcétera. La fuga de capital tiene que ver con la incertidumbre que veníamos hablando antes. Yo creo que si el canje es eficiente, ¿sí? Y es exitoso, si se puede hacer algún progreso con el Club de París, y si logramos recomponer de alguna manera el tema del INDEC y de las estadísticas y de la confianza estadística, creo que ahí sí vamos a tener una oportunidad de que se pueda atraer capitales por lo menos comparado con los años anteriores en una gran magnitud. ¿Percibe usted, Mario, que empresarios, banqueros en general están esperando el cambio de gobierno para tomar decisiones de inversión importantes? Que hay un tema de
calendario político. Mire, en todos lados del mundo siempre hay incertidumbre política cuando se acerca ¿cómo se llama? Esto está pasando en Brasil, aún cuando va a ser muy, muy moderado. Ya hay muchos que dicen que está pasando en Brasil también en este momento, yo no sé. Pero yo creo de que las oportunidades son grandes en la Argentina en este momento. Lo que falta es un elemento de certidumbre. Y ese elemento de certidumbre se puede dar ya, no es necesario esperar que cambie el gobierno, ¿no? Yo diría que la incertidumbre viene por el tema de la regla de juego que hemos hablado ya varias veces. Y siguiendo con ese tema de la regla de juego, y esencialmente usted pone foco en el INDEC, ¿es posible un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si no se resuelve el tema del INDEC? Bueno, yo creo que nosotros no necesitamos ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que está pendiente es una consulta del artículo 4, no es un acuerdo. Mire, normalizar las relaciones con el fondo, hacerlas más estrechas sin resolver el tema del INDEC. Yo creo que lo hace más difícil, ¿no? Lo hace más difícil porque lo va a criticar y porque políticamente lo hace difícil. Pero yo le voy a decir algo sobre el fondo. Yo creo que en la situación que estamos ahora no es muy conveniente porque lo que no tenemos una relación relativamente hostil con el fondo sin sacar ningún provecho. Yo creo que si queremos tener una relación relativamente hostil con el fondo hay razones para tenerlas, las tenemos que aprovechar. El fondo es una institución que carece, a mi juicio, totalmente de representatividad y legitimidad. Creo que en este momento la representatividad internacional, dado el rol de los países emergentes, etcétera, no se refleja en el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no es una institución legítima, a mi juicio, en este momento. Por lo tanto, yo creo que si nosotros queremos realmente decir, bueno, nosotros no queremos participar de en forma activa de esta institución por motivos X o Y, podemos hacerlo de forma, digamos, orgánica y decir, bueno, movilicemos a la fuerza necesaria para que esta institución sea realmente representativa. Yo creo que el caso de Grecia ahora va a ser bien paradigmático. Supongamos de que Grecia no cumple con los requisitos que el fondo pondría en cualquier programa. En la mesa del directorio del fondo hay 8 sillas europeas. ¿No es cierto? Hay 3 latinoamericanas, hay 8 europeas, hay 2 africanas, digamos, pero hay 8 sillas europeas y que tienen la mayoría. ¿Usted cree que el directorio le va a permitir al fondo, ¿cómo se llama?, desactivar un programa con Grecia? Seguro que no. Entonces no es una institución ni democrática ni legítima en ese sentido. Entonces yo creo que si nosotros usamos esos argumentos y explicamos por qué, estaríamos bien. Pero decir que no queremos porque no queremos, no, tampoco no es muy útil. ¿Usted recomendaría recomponer las relaciones con el fondo? Yo recomendaría negociar con el fondo. Tenemos un problema muy sencillo, aunque muy difícil de resolver. La brecha de salarios. No. La diferencia entre cómo la gente quiere ahorrar y cómo la gente quiere invertir. Hay una diferencia muy importante. La gente quiere ahorrar a largo plazo, para ahorrar a largo plazo quiere tener depósitos o en dólares o indexados. Y si no, tiene depósitos a 90 días en pesos y el fondeo del banco es a muy, muy corto plazo. La gente quiere ahorrar a corto plazo y tomar crédito a largo plazo. O ahorrar a largo plazo en dólares y tomar crédito en pesos, ¿no es cierto? Entonces hay un ¿cómo le llaman? Un mismatch, hay un problema de fondeo. Debido a las incertidumbres de nuestra historia, a todo lo que pasa, el público no quiere ahorrar a largo plazo en la moneda local, pero tampoco quiere comprometerse en sus pagos a largo plazo en dólares o indexados. Entonces hay un problema. Y ahí es donde yo creo que hay una función para el Estado y para el Banco Central. Yo creo que ahí el gobierno puede de alguna manera, y eso yo diría que es un subsidio que ni siquiera tiene un costo monetario, es un seguro más bien, podría darle al sistema financiero un seguro, claro, en el cual es un seguro de fondeo. Bueno, ustedes pueden dar créditos a largo plazo en pesos, aunque tengan depósitos a 90 días en pesos, porque nosotros les aseguramos el rollover, ¿no? Entonces yo creo que esa es la razón por la cual el mercado inmobiliario y el mercado hipotecario sigue siendo realmente tenemos un problema histórico acá y lo tenemos que resolver. Ahí necesitamos intervención del Estado, no hay nada que hacer. Mario, ¿no hay también un tema entre que el valor de las propiedades aumenta mucho más que el de los ingresos y genera que sea cada vez menos probable que la cuota de la persona tenga una relación con el salario? Es posible,
afecte a cierta gente. Pero yo le voy a decir, cuando nosotros salimos con el plan que fue financiado, y que ahora probablemente lo podamos continuar, que fue financiado de alguna manera a través de fondos del ANSES, pero no con un subsidio del ANSES. Nosotros, la ANSES nos dio fondos a más largo plazo de lo que el público no estaba dispuesto a dar, nada más, pero están pagando la tasa que hay que pagarle, ¿no? Pero cuando se hizo este programa, la web del Banco Hipotecario colapsó porque hubo 1 millón de consultas. Y en este momento hay una cola inmensa de gente que califica. O sea, con su ingreso califica para el crédito que está buscando, y ese crédito es suficiente para comprar la casa. Es decir, que no parecería ser que el problema es un desfasaje del precio de la vivienda con respecto a los ingresos. Lo que no hay es el financiamiento necesario para darle a esto. A mí me llamó la atención realmente la cantidad pero distribuido a todo el nivel nacional, la cantidad de gente que realmente califica, que encontró la vivienda que podía comprar, tiene el ingreso que le justifica a la tasa de interés alta que el banco, ¿cómo se llama? Aún así califica, pero no tenemos el fondeo para poder realmente dar el crédito. Entre otras actividades, Mario, usted también es director de YPF. ¿Por qué no logra la compañía ser la punta de lanza de una política de expansión, aumento de las reservas? No, mire, yo soy director en la compañía, pero no quiero hacer comentarios sobre la compañía. La compañía tiene una política comunicacional que prefiero que la manejen ellos, ¿no? ¿Usted imagina que la Argentina va a terminar siendo importador de petróleo y combustibles? Mire, eso depende mucho realmente de las políticas de largo plazo, ¿no? de exploración, etcétera. Tampoco sería un desastre, al contrario. Es decir, si la Argentina tendría que importar combustible, tendría que importarlos porque está creciendo rápidamente y la demanda está subiendo más rápido que lo que la oferta está subiendo. El hecho de importar o exportar un bien transable no es el problema. El problema es si estamos aprovechando en forma óptima los recursos que tenemos. Y yo creo que todavía falta para poder afirmar eso, pero creo que la política de inversiones de YPF es extremadamente agresiva. ¿A usted le parece bien el ingreso de capitales chinos a una petrolera como Brida, por ejemplo? ¿Tiene algún tipo, considera el petróleo un área estratégica? Es un área estratégica. Creo que tiene que haber ciertas seguridades de que esto, se va a utilizar en forma apropiada. Que no sé, por ejemplo, Estados Unidos prohibió el ingreso. Sí, pero bueno, yo no estaría en contra de la inversión externa, pero hay que ver cuáles son los objetivos de esto. Creo que hay lugar para una inspección bastante. No es lo mismo que entren a fabricar zapatillas Nike a que entren a producir petróleo. Creo que tenemos que pensar y ver también cuál es la estrategia de largo plazo que tienen los chinos en ese sentido. No porque sean chinos, sino cualquier inversión externa en esto. Pero sí, yo en principio, para no evadir la pregunta, en principio sí estoy de acuerdo. Estamos llegando al final y yo allí después voy a preguntar si hay algo que no le haya preguntado. Me quedan algunas preguntas de tono personal. Mientras usted presidía el Banco Central en el 2002, Ana Laura Blecher, la hija menor de David Blecher, quien fuera ministro de Trabajo Arturo Frondizi, envió una carta al diario Página 12 en que exigía que usted renunciara a la Blecheritud, y textual le dijo: váyase de mi apellido, lo expulso, simplemente no lo merece. Los Blecher no gobernamos ni hambruna, ni desilusión, ni desolación. Los Blecher sembramos colores, poesía, maíz, libros, ideas, hijo, trabajo y amigo. ¿Qué pasó en la relación con esta...? No sé, no la conozco. No la conocí. No, yo soy bastante amigo de su hermano, que es Juan Blecher, que es el hijo de quien fue embajador, David Blecher, que fue embajador en México, lo conocí en México, y fui amigo de él, pero a ella no la conozco. No la conozco, no sé, sinceramente no sé por qué escribió esa carta. Yo decidí ignorarla. Mario, sus relaciones familiares parecen apasionadas, ¿no? El Wall Street Journal reveló que su primera esposa, Piroska Nagy, una alta funcionaria húngara del Departamento Africano del Fondo Monetario Internacional, quedó envuelta en un escándalo con el presidente de esa institución, Dominika Strauss-Kahn. Bueno, eso es de mi pasado personal, pero no, eso no quiero hacer comentarios, no viene el caso. Ya digamos, lo superamos. Entre sus trabajos figura el Foreign Exchange Market Regularities in the Developing Economy en 1980 y otro Government Policy and Private Investment in Developing Countries en 1983, que aparecen ambos escritos en conjunto con Moshin
S. Kahn. ¿Tiene alguna relación con Strauss-Kahn? No. Fíjese, bueno, no viene el caso. Kahn es, Strauss-Kahn es judío, es Kahn de Cohen. Y Mohsin Khan es paquistano, es Khan de musulmán. No tiene nada que ver. Otro tema más de los conflictivos es una acusación de Fabián Spolansky, autor del libro La mafia judía, de usted favorecer intereses de los bancos. Supongo que habrá visto que en internet aparecen decenas de veces esto citado con su nombre. No lo he visto. ¿Leyó alguna vez el libro La mafia judía? No sabía que existía. ¿Quién lo escribió? Fabián Spolansky. Me parecería de la comunidad, ¿no? De la comunidad, exactamente, y hace toda una lista de todas las personas de la comunidad judía con distintas acusaciones, y en el caso suyo de favorecer los intereses de los bancos. Bueno, no lo había leído. ¿Cómo es su situación patrimonial, Mario? ¿En qué sentido? Su propia situación patrimonial. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es usted presidió el Banco Central? Entonces es lógico de cualquier persona que ha sido funcionario público se le pregunte, bueno, ¿cómo sí, pero ¿a qué se refiere? ¿Bien, mal, buena, mala? Buena, mala, es una persona del patrimonio. Volviendo al tema anterior, yo estoy separado de esta señora hace mucho tiempo, yo tengo una pareja acá, vivo con una mujer acá hace mucho tiempo, pero tenemos una casa en conjunto con ella en Washington. Y tengo acá propiedades heredadas de mi padre y mi madre en Córdoba y acá en Buenos Aires, todas heredadas, no tengo una propiedad mía, todo es en patrimonio conjunto con la viuda de mi hermano. O sea, y tengo la mitad de una casa en Washington, que es con mi ex, y en términos patrimoniales eso es lo que tengo. Y un departamento tengo en Washington. O sea, podríamos decir de que la actividad pública no lo hizo rico. No, en realidad perdí bastante dinero como parte de la actividad pública, porque me tuve que jubilar del fondo. Cuando asumí como vicepresidente del Banco Central me obligaron a jubilarme del fondo 3 años antes de lo que me correspondía. El fondo me lo concedió a esa jubilación, pero yo estoy cobrando, sí, tengo una jubilación del fondo, pero con un descuento de 30%. Claro, 3 años, 30%. Sí. Es un mal negocio. Es un muy mal negocio, sí. Yo leí por ahí que los Blecher, que su abuelo decía, bueno, no habremos hecho dinero, pero tenemos mucho trabajo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Bueno, ¿hay algo que no le haya preguntado que usted desea agregar de todos los temas que pasamos? No, el tema es que, bueno, yo, ya que me hizo preguntas personales, ¿no? Es decir, yo sinceramente he tenido, después que salí del Banco Central, estuve en el Banco de Inglaterra una serie de años, luego salí del Banco de Inglaterra, he tenido una cantidad bastante importante, yo diría muy importante, de ofertas muy rentables, ya que me preguntó el patrimonio, muy rentable en el sector financiero internacional, en varias firmas internacionales, en varias posibilidades, digamos, de ganar mucho dinero en muy poco tiempo, pero finalmente decidí que prefiero radicarme aquí. Así que en realidad ¿Y por qué, Mario? Decidí que me quiero radicar aquí porque creo que aquí es un lugar donde tengo la posibilidad de tener alguna influencia sobre lo que se piensa, porque me siento más cómodo. Mis hijos están muy dispersos en el mundo, tengo 2 hijos en Nueva York, una hija en Israel, un hijo en Londres, tengo 14 nietos, o sea, tengo una masa, pero ahí sí todo creo que este es el lugar donde quiero estar. Quiere decir que vivió muchos años en el extranjero, en distintos países, y claro, quiero terminar su vida en la Argentina. Sí, y creo que todavía me quedan unos años de actividad y que lo quiero ¿cómo se llama?, utilizar acá. O sea, ya que me hizo una pregunta patrimonial, podría incrementar mi patrimonio realmente muchísimo más rápido, muchísimo más eficientemente, pero creo que vale la pena en este momento. Creo que hay oportunidades en la Argentina de tener un diálogo intelectual y académico y también político interesante, ¿no? O sea, no es nunca aburrido. Muchísimas gracias.